Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Va a ser un poquito más largo de lo que estamos acostumbrados en TikTok, pero quería continuar con esta visión de la fobia a los hidratos de carbono y por qué los nutriólogos, nutricionistas, coach, fitness, a veces se ponen como un poco eh, nerviosos con la idea de que hay que bajar la cantidad de carbohidratos de nuestra alimentación. Cabe decir que mi visión de la alimentación va muchísimo más allá del peso. Mi visión de la alimentación está marcada desde un contexto histórico evolutivo y está marcada también dentro de un contexto de el funcionamiento del metabolismo buscando la eficacia y la eficiencia y no tanto que el metabolismo sea acelerado. Cuando un metabolismo es acelerado, tiende a generar mayor cantidad de residuos, porque entendamos el metabolismo como eso, ¿no? La capacidad que tiene tu cuerpo, un ser vivo, de transformar materia en energía, transformar alimento en energía. Entonces yo lo que voy a estar buscando es que este metabolismo, este mecanismo sea lo más eficiente posible, que yo tenga que utilizar la menor cantidad de energía para obtener la menor cantidad de materia prima para poder obtener la mayor cantidad de energía con la menor cantidad de residuos. ¿Qué son los residuos? Bueno, los residuos son los radicales libres y es imposible que nosotros nos podamos alejar de crear radicales libres. Siempre vamos a crear radicales libres cuando estemos creando energía. Siempre va a haber humo en nuestra fábrica. Cuando nosotros utilizamos hidratos de carbono como fuente de energía, los hidratos de carbono son una energía más antigua y son una energía de muy rápida utilización. Hasta a veces ni siquiera es necesario el uso de la mitocondria en la fermentación. Nosotros, al usar hidratos de carbono, vamos a obtener energía muy rápida. Vamos a obtener una gran cantidad en muy corta duración, pero vamos a obtener una gran cantidad de residuos. En mi visión del metabolismo, deberíamos tener un tipo de energía que sea mucho más sostenible en el tiempo, que requieras una poca cantidad de alimentación inicial, que te dure mucho tiempo, y eso es la grasa. La grasa te va a dar la posibilidad de que vos puedas tener energía más limpia por muchísimo más tiempo. Ahora, estos mecanismos metabólicos que se mencionan, la glucólisis, romper la glucosa para crear energía, la lipólisis, la lipogénesis, la glucogénesis, la neoglucogénesis, son todas vías metabólicas, porque el metabolismo no es una línea, sino que más bien es una red muy compleja. Está regulado por hormonas. La sociedad actual tiene un desajuste hormonal, empezando por la base de que no respetamos los ciclos del día y de la noche. Nuestro cuerpo no está preparado para poder seguir sus actividades una vez que bajó el sol. Una vez que bajó el sol, nosotros, de manera artificial y en hace muy poco tiempo en términos históricos evolutivos, hemos utilizado la energía para prolongar las horas del día y eso altera nuestro ciclo circadiano. Y lo altera sobre todo aumentando el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. El cortisol va a hacer que tu cuerpo libere más azúcar a el torrente sanguíneo porque en situación de estrés vos necesitas principalmente hidratos de carbono. Estas situaciones de estrés, en términos evolutivos, son situaciones que tienen una resolución inmediata. ¿Qué quiero decirte con esto? Si el hombre preagricultor, desde hace 12.000 años para atrás, por ejemplo, tenía una situación de estrés, requería del depósito de azúcar que tenía en sus músculos y en el hígado para poder tener una respuesta rápida. ¿Cuáles son las situaciones de estrés a lo cual está metido el ser humano actualmente?
son situaciones de estrés que no tienen resolución. ¿Qué quiero decir? Si al hombre antiguo lo perseguía un animal para comérselo, tenía dos opciones: o luchaba, o huía, o perdía y se lo comía. Hoy en día eso no pasa y las situaciones de estrés no tienen resolución y estamos en un constante nivel de cortisol alto. Ese nivel de cortisol alto, junto con niveles de insulina alta, hacen que uno tenga una predisposición hacia el anabolismo, una predisposición hacia la creación de cosas como por ejemplo la grasa. Pero también, y cada vez tenemos más estudios, que mantener niveles de insulina elevados, por ejemplo, también predispone a varias patologías, como una de ellas es el cáncer, ¿no? Me cuesta a veces mencionarlo porque es un tema bastante delicado y hay que investigar mucho más, pero insulinas altas en algunos tipos de neoplasias tienden a empeorar el cuadro. Además, hay muchas enfermedades neoplasias, hay diferentes tipos de cánceres que solamente pueden utilizar azúcar, glucosa como fuente de energía y no pueden utilizar grasas. A su vez, investigaciones en la longevidad, en aumentar la cantidad de años, sabemos que una de las cosas que tenemos que proteger es el telómero, la telomerasa. La telomerasa es una enzima que protege las puntas del ADN. En las sucesivas divisiones celulares, las puntas de los ADN se empiezan a cortar hasta tal punto que ya no se puede dividir más la célula y las células llegan a la apoptosis, mueren las células. Cuando uno tiene niveles de insulina más bajos, pone al organismo en un estado donde la reproducción celular no es lo más importante, sino el uso y el control de la energía vuelve a ser lo más importante. Pareciera como que ante grandes cantidades de insulina, grandes cantidades de carbohidratos, el organismo se pone en un papel en donde no importa la duración que tenga este organismo, sino lo que importa es la reproducción, crear mayor cantidad de descendencia. Mientras que a insulinas más bajas, el organismo tiende a reservarse, a no crear proteínas como loco, a no acumular proteínas anómalas, sino que empieza a utilizar mecanismos, como por ejemplo en caso de ayunos más prolongados, la autofagia. Premio Nobel hace un par de años. La autofagia es este sistema en donde ante la privación de alimentos, la insulina baja, uno entra en un estado de ayuno tal, en donde este estado que yo te decía recién, de insulinas bajas, tienden a ponerlo al organismo en un estado en donde empieza a cuidar la energía y no empieza a reproducir y a crear proteínas como loco, sino que lo hace de una manera más controlada. Si eso se perpetúa y la insulina baja aún más, empieza a entrar en autofagia. Frena todo lo que esté haciendo y empieza a limpiar el contenido de las células. A su vez, utilizar glucógeno como única fuente de energía y no tener esta adaptabilidad para poder utilizar grasas, lleva a que empieces a acumular cada vez más grasa en tu organismo y que aún así vos tengas hambre. ¿Cómo puede ser que una persona que tenga kilos y kilos de grasa como reserva aún tenga hambre? Y es un hambre vívido. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a consumir hidratos de carbono todo el tiempo, que estas vías metabólicas en donde el organismo puede utilizar azúcares, pero ante la ausencia de azúcares usa grasa, usa triglicérido. El triglicérido es una grasa, que en realidad es una molécula que está formada por un glicerol, que es un alcohol, más 3 ácidos grasos. Esos viajan a tu hígado y estas 3 grasas se usan como fuente de energía y el glicerol se va a transformar en una molécula de azúcar. Es decir, que tu grasa tiene azúcar de manera potencial en su interior. Por lo tanto, tampoco es necesario que la tengas que consumir si la tenés guardada en la grasa. Además, si la restricción de hidratos de carbono llega a un punto en donde necesito más
carbohidratos para aquellos grupos de células que no pueden utilizar algunos tipos de grasa como fuente de energía, por ejemplo, las células del cerebro y algunas otras. Tu cuerpo, como ya no recibe azúcar y ese glicerol que se transforma en azúcar no alcanza para alimentar a estas células que requieren de glucosa y no pueden utilizar grasa como fuente de energía, en la descomposición de esas tres grasas va a formar cuerpos cetónicos que son un excelente alimento para tu cerebro. Es decir, yo no tengo fobia a los hidratos de carbono. Me parece que hablar de fobias, cuando realmente hay fobias en el mundo importantes que traen mucha consecuencia, hablar de carbofobia me parece una chicaneada y me parece que no tiene ningún tipo de sustento académico. Sin embargo, también la gente tiene que empezar a diferenciarse entre las cosas que engordan, si yo estoy en un estado metabólico saludable, a que si las cosas me van a adelgazar cuando ya estoy gordo. Es decir, una persona que tenga un muy buen metabolismo, que haga una alimentación regular, que tenga dentro de su distribución de macronutrientes 30-30-30 entre hidratos de carbono, grasas y proteínas, para tirar un número, que tenga actividad física, lo más seguro es que esa persona no engorde por más que consuma avena. Lo cual no quiere decir de que podría mejorar aún más. Esto no es un encendido y apagado, es saludable, no saludable. Funciona, no funciona. Las dietas hipocalóricas funcionan, hacen bajar de peso a los pacientes, pero ya sabemos también que las dietas hipocalóricas van a desencadenar respuestas hormonales que van a actuar en tu cerebro y van a sabotear todos tus intentos de comer menos, que lo logran algunas personas que tienen una gran fuerza de voluntad, que tienen grandes cuerpos, que son atléticos. Estas personas no fueron atléticas a partir de los 25 años cuando se recibieron de nutriólogos, cuando se recibieron de personal trainer, de coach. Estas personas vienen con esta carga genética, con esta predisposición al ejercicio, con esta predisposición a los buenos hábitos que heredan también de su familia y por tener estas cualidades pesa al momento de tomar la decisión de qué carrera elegir. Por eso que este tipo de personas tienen esos cuerpos divinos. Ahora, lo importante acá es que esas personas también tienen que entender que aún el día de hoy que se ven extremadamente saludables, ejercitados, con una muy buena masa muscular, tienen que entender que no quiere decir que la vida que estén llevando no pueda ser aún mejor en términos de salud. Fíjense ustedes que muchas veces en los gimnasios, principalmente en los gimnasios de competencias, van a ver personas que tienen envejecimientos acelerados. Y lo van a notar en el rostro de las personas porque aparentan edades superiores y eso es parte del estrés oxidativo. A su vez, cuando uno reduce la carga de carbohidratos, tiene que aumentar la grasa para poder tener una fuente de energía. Y en mi visión de la alimentación hay que eliminar esas grasas que son cargadas en omega 6, esas grasas que vienen de los vegetales, como el aceite de maíz, el aceite de girasol, porque promueven la inflamación. Entonces yo también ahí, al bajar los carbos, aumento la cantidad de grasas saludables que vienen de la manteca, que vienen de la grasa animal, que la puedo obtener también de los frutos secos, del aceite de oliva, que lo voy a obtener del aceite de coco, del pescado. Fuentes saludables de grasa que van a proteger mi cerebro, van a proteger mi corazón, van a proteger mi salud cardiovascular, van a mantener niveles de hormona sexual adecuados, porque tus hormonas sexuales vienen de colesterol. Es decir, amigos, y por eso me tomé este tiempito para responderles. Cuando yo saco los carbohidratos, no lo hago simplemente porque quiero que bajes de peso. Lo hago para que tengas una adaptabilidad metabólica. Lo hago para que puedas proteger tu cerebro. Lo hago para que aumentes la producción de telomerasa, para que protejas tu ADN. Lo hago también para disminuir sobre todo el estrés oxidativo, los radicales libres,
para que no se te oxide el LDL, para que no se te peguen las arterias y te forme una placa de ateroma. Lo hago también para que tengas una fuerte y saludable de colesterol, para que tus testículos y tus ovarios puedan generar hormonas sexuales, para que puedas tener una buena calidad de sueño. Lo hago también para que tu cortisol baje, para que tengas una muy buena relación con la actividad física. Yo nunca doy actividad física para que la gente baje de peso porque no solo que científicamente está comprobado de que no funciona por teoría adaptativa, porque las personas disminuyen la actividad física que no es ejercicio el día que hacen ejercicio, porque está comprobado que el día que haces ejercicio es el peor día que comes. Entonces, la idea es que sea mucho más grande la concepción del metabolismo y de la concepción de salud. Esto no es saludable, no saludable. Esto es cómo logro yo el máximo poder de salud en base a mis hábitos. Por supuesto que va a haber diferencias entre diferentes personas, pero la sociedad actual ya viene con niveles de insulinas muy altos. Tanto es así que ya tenemos generaciones que ya nacen con insulinas elevadas heredadas. Por eso tenemos diabetes gestacionales, por eso tenemos diabetes infantil, por eso que la obesidad infantil se está volviendo un fenómeno cada vez más grande. ¿Y qué es lo que más levanta la insulina? Los hidratos de carbono, sobre todo los refinados, y la alimentación constante. Insulina elevada y de manera constante es el caldo de cultivo para la resistencia a la insulina. Entonces, la resistencia a la insulina va a ser la base de tu diabetes tipo 2. Si es a base de hidratos de carbono y vos tenés un excedente de hidratos de carbono en la glucogénesis, vas a generar triglicéridos. Por eso hay un fenómeno de hígado graso. Si encima utilizás como pseudoalimentos saludables, esas personas que tienen obesidad, que tienen diabetes tipo 2 o que quieren bajar de peso y pasan del trigo a la avena, y nombro la avena nuevamente porque me sirve como ejemplo. La avena no tiene ni cara de buena ni cara de mala, es avena. Pero encima la avena que ustedes utilizan ya viene refinada, porque es avena instantánea. Entonces hay muchos factores que tienen que tener en cuenta a la hora de determinar si un alimento es saludable para vos o no. Es decir, entender estos procesos metabólicos, epidemiológicos, en un contexto evolutivo como yo lo estoy viendo, implica mucho estudio e implica mucho esfuerzo y mucha fascinación por la fisiología. No es simplemente come esto para verte bonito, come esto para crear masa muscular. ¿Creamos masa muscular utilizando proteínas? Sí, pero el músculo es una estructura muy compleja. Por lo tanto, no es meter músculo como si metiéramos grasa. La creación del músculo requiere también de una gran cantidad de energía. Y sabemos que en la producción de energía vamos a tener radicales libres. Y si esa energía la obtenés de los hidratos de carbono, la cantidad de radicales libres que vas a obtener es aún mucho mayor. Totalmente diferente así en esta intención de crear músculo obtuvieses la energía de la grasa y no de los hidratos de carbono. Opciones. Si vos querés consumir frutas porque crees que es saludable en un proceso de sobrepeso, lo único que estás haciendo es saturando los depósitos de glucógeno del hígado que ya vienen saturados, por eso estás engordando, porque tu cuerpo no le queda otra que crear grasa porque el hígado está saturado y tus músculos también. Quiere decir que no estamos entendiendo cuál es el proceso metabólico de una visión general. La gente que se pelea conmigo, coach, nutriólogos, los cuales tengo mayor admiración y respeto, no están errados en lo que dicen. Lo que sí es una visión muy acotada de la visión global de lo que es el metabolismo de una persona, de lo que es el metabolismo en lo que es una sociedad a nivel epidemiológico, en donde hoy en día la diabetes tipo 2 y la obesidad no para de subir, y de lo que es el metabolismo en un contexto histórico evolutivo. Cómo nuestro organismo, en su 99% del tiempo en donde evolucionó, qué es lo que estuvo comiendo, qué tipo de actividades estuvo haciendo, y esto es la visión de la dieta paleolítica. Yo no tengo una dieta, chicos, tengo cientos de dietas en la cabeza y trato de encontrar un eje conductor entre todas ellas que me lleve al mayor estado de salud para todos ustedes y para mí y mi familia.
Espero haber respondido y espero haber sido lo más claro posible en cuál es mi visión del metabolismo y cuál es mi visión de la salud en general. Les mando un beso enorme. Gracias, chicos.